Antes del tiempo, antes del sonido, antes incluso del primer pensamiento, no existía nada, ni cielo, ni tierra, ni luz, solo un vacío profundo, inmenso, infinito, un silencio tan absoluto que ni siquiera el concepto de silencio tenía sentido. Pero en medio de esa nada había una presencia. No se veía, no se tocaba, pero estaba ahí, eterna, consciente, todopoderosa. Y entonces, ocurrió. Una voz rompió la eternidad. No fue un grito, no fue un susurro, fue algo más grande que ambas cosas, una palabra cargada de poder puro, capaz de moldear la realidad misma. Sea la luz. Y en ese instante, todo cambió. Una explosión de claridad atravesó la oscuridad como si la estuviera desgarrando desde adentro. La luz no solo apareció, nació con propósito, separó el caos, ordenó lo inexistente, marcó el primer momento de la historia. Y por primera vez, hubo algo en lugar de nada: la luz y la oscuridad, el día y la noche. Pero esto solo era el comienzo, porque lo que estaba a punto de formarse no era simplemente un mundo, era una creación con destino. Y mientras la luz se expandía, la presencia volvió a manifestarse, observando, decidiendo, preparando lo que vendría después. El segundo acto de la creación. La luz había nacido, pero el universo aún era un lienzo incompleto. Un abismo de agua sin forma cubría todo lo que existía, extendiéndose en una profundidad imposible de medir. No había cielo, no había horizonte, solo una inmensidad líquida, oscura y misteriosa. Pero la presencia seguía ahí, observando, y entonces volvió a hablar. Haya un firmamento en medio de las aguas. En ese instante, algo invisible comenzó a tomar forma. Una expansión poderosa se abrió paso, separando las aguas de arriba de las aguas de abajo. El caos empezó a obedecer. El espacio comenzó a existir. El firmamento se elevó como un vasto océano invertido, creando por primera vez una distancia, un orden, un arriba y un abajo. Y la presencia lo llamó cielo. Por primera vez, el universo tenía estructura. Pero aún faltaba algo esencial. Debajo del cielo, las aguas seguían agitándose, sin límites, sin dirección, como si esperaran una orden más. Y esa orden no tardó en llegar, porque la voz que había creado la luz estaba a punto de dar forma a algo completamente nuevo, algo sólido, algo firme, algo donde la vida pudiera comenzar. Y justo cuando las aguas comenzaron a estremecerse, la creación dio un paso más hacia su verdadero propósito. Las aguas temblaron, como si una fuerza invisible las estuviera llamando. Comenzaron a retirarse, a moverse, a reunirse en un solo lugar. Y la voz volvió a resonar. Júntense las aguas, y aparezca lo seco. Entonces ocurrió. Desde las profundidades emergió algo nuevo, algo firme, estable, inquebrantable. La tierra. Montañas comenzaron a levantarse, valles a formarse, y las aguas obedientes se agruparon, dando origen a los mares. Y la presencia vio que era bueno. Pero la tierra estaba vacía. Hermosa, sí, imponente, también, pero sin vida. Entonces una nueva orden fue pronunciada. Produzca la tierra vegetación. Y como si el mundo despertara de un sueño, el verde comenzó a expandirse. Hierba, árboles, semillas, vida brotando desde el suelo mismo. El planeta comenzaba a respirar, pero aún faltaba algo que marcara el paso del tiempo. Y en lo alto del cielo, algo estaba a punto de encenderse. El cielo estaba en silencio, oscuro aún en muchos rincones, vasto e inexplorado. Pero la voz volvió a manifestarse, firme y llena de intención. Haya lumbreras en el firmamento. Y entonces, el cielo se encendió. Una gran luz dominó el día. El sol, radiante, poderoso, gobernando las horas con su fuego constante. Y cuando su brillo descendía, otra luz tomaba su lugar. La luna, suave y serena,
iluminando la noche con un resplandor tranquilo. Pero no estaban solos. Miles, millones, incontables puntos de luz comenzaron a aparecer. Las estrellas, cada una colocada con precisión, como si el universo fuera una obra perfectamente diseñada. El tiempo comenzó a existir. Días, noches, estaciones, un ritmo, un orden, pero aún faltaba algo. Porque un mundo con luz y tierra necesitaba movimiento, necesitaba vida que llenara los cielos y los mares. Y eso estaba a punto de comenzar. Los mares, antes silenciosos, comenzaron a agitarse. Una energía nueva recorría sus profundidades. Y la voz habló: produzcan las aguas seres vivientes. Y de inmediato, la vida explotó. Criaturas gigantescas se deslizaron en las profundidades. Peces de todos los tamaños comenzaron a nadar en perfecta armonía. El océano dejó de ser vacío para convertirse en un mundo lleno de movimiento. Pero no fue todo. El cielo también fue llamado a la vida. Vuelen las aves sobre la tierra. Y entonces, alas se extendieron por primera vez. Aves surcaron el cielo, rompiendo el aire con libertad absoluta. El mundo ya no estaba quieto. Ahora estaba vivo. Pero aún faltaba la pieza clave. La creación no estaba completa, porque la tierra aún esperaba a sus habitantes. La tierra, cubierta de verde, parecía preparada, como si supiera que algo grande estaba por suceder. Y la voz volvió a hablar: produzca la tierra seres vivientes. Entonces, el suelo comenzó a moverse. Bestias surgieron. Animales grandes y pequeños recorrieron el mundo por primera vez. Algunos corriendo, otros caminando, otros arrastrándose, cada uno distinto, cada uno perfecto en su diseño. El equilibrio comenzaba a formarse, el ecosistema nacía, pero aún así, algo faltaba. Porque entre toda esa vida, no había nadie que pudiera comprenderla, nadie que pudiera observar el cielo y preguntarse por su origen. Y entonces, la presencia hizo algo diferente, algo que cambiaría todo para siempre. Por primera vez, hubo una pausa, como si el universo mismo contuviera la respiración. Y entonces, la voz no solo habló, decidió: hagamos al ser humano a nuestra imagen. No fue una orden como las anteriores, fue un acto intencional, personal. Y del polvo de la tierra comenzó a formarse algo nuevo. Un cuerpo, diferente a todos los demás, pero aún estaba incompleto. Hasta que la presencia se acercó y sopló un aliento de vida. Y en ese instante, el hombre abrió los ojos. No era solo vida, era conciencia, era propósito, era humanidad. Pero aún estaba solo, y eso no era bueno. El hombre caminaba por la creación, veía los animales, sentía el viento, observaba el cielo. Pero algo en su interior no estaba completo, y la presencia lo sabía. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, lo hizo dormir, un sueño profundo. Y mientras descansaba, algo extraordinario ocurrió. De él surgió otra vida. Cuando despertó, ya no estaba solo. Frente a él estaba ella, diferente, pero igual. Y por primera vez, hubo conexión, compañía, amor. La humanidad estaba completa. Pero el mundo que habitaban tenía un propósito mayor y un lugar especial, esperándolos. En medio de toda la creación, había un lugar distinto, un jardín, perfecto, lleno de vida, de paz, de abundancia. La presencia lo había preparado con cuidado, y allí colocó al hombre y a la mujer. Era el Edén, un lugar donde no existía el miedo, donde todo era armonía. Y en medio del jardín había dos árboles, uno de vida y otro de conocimiento. Y con ellos llegó la primera advertencia, una simple instrucción que lo cambiaría todo. La voz fue clara: de todo árbol podrás comer, pero del árbol del conocimiento no. No era una amenaza, era una elección. Por primera vez, el ser humano tenía libertad. Podía obedecer o no.
El jardín seguía siendo perfecto, pero ahora había una posibilidad. Y donde hay posibilidad, también hay riesgo. Y en algún rincón del Edén, algo más observaba, algo astuto, algo paciente, esperando el momento justo para actuar. Entre los árboles del Edén, algo se movía en silencio. No era como los demás. Observaba, esperaba, y entonces habló. Así que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol. La pregunta parecía inocente, pero no lo era. La mujer respondió, segura, podemos comer de todos, excepto de uno. Pero la voz insistió, más suave, más peligrosa. No morirán. Una duda, solo una. Y fue suficiente. El fruto estaba ahí, al alcance de su mano, hermoso, deseable, y en ese instante, la decisión fue tomada. El silencio se rompió. La mujer extendió la mano, tomó el fruto, y comió. Luego lo compartió, y el hombre también comió. Y en ese preciso instante, todo cambió. Sus ojos se abrieron, pero no como esperaban. No encontraron poder, ni grandeza. Encontraron vergüenza, miedo. Por primera vez, se sintieron expuestos, y corrieron. Se escondieron, porque sabían que algo se había roto. El jardín ya no se sentía igual. La paz había desaparecido. Y entonces, la voz volvió. ¿Dónde estás? No era una pregunta por desconocimiento, era un llamado. Pero el hombre, oculto, respondió con temor. Tuve miedo. Y me escondí. El miedo, algo que nunca había existido antes. La verdad salió a la luz. Y con ella, las consecuencias. Lo que había sido perfecto, ya no lo era. La armonía se quebró. La tierra ya no sería fácil. El dolor entró en el mundo. El esfuerzo, la lucha, la separación. Y el jardín ya no sería su hogar. No como antes. No después de lo que había ocurrido. Pero incluso en medio del juicio, había algo más. Una promesa. Una señal de que la historia no terminaba ahí. Antes de que partieran, la presencia hizo algo inesperado. Los cubrió. Donde había vergüenza, trajo dignidad. Donde había caída, mostró cuidado. No los abandonó. Pero el Edén debía cerrarse. Y así, fueron enviados fuera, no como castigo solamente, sino como parte de algo mayor, algo que aún no entendían. Las puertas del Edén se cerraron, y detrás de ellos quedó lo que una vez fue perfecto. Delante, un mundo desconocido, más duro, más real, pero también lleno de posibilidades. La humanidad comenzaba su verdadero camino, no en la perfección, sino en la búsqueda. Y aunque ahora estaban lejos del jardín, la historia de Dios con el ser humano recién comenzaba. El tiempo pasó. La tierra se llenó de vida. Generaciones nacieron. Historias comenzaron a escribirse. Pero algo permanecía. Una huella. Un recuerdo. Una conexión con algo más grande. El ser humano había caído. Sí, pero no había sido olvidado. Porque la promesa seguía en pie. Y en algún punto del futuro, todo iba a cambiar. El mundo creció, pero también se volvió más complejo, más oscuro en algunos rincones, más distante, pero incluso ahí, la presencia seguía actuando, en silencio, en lo invisible, preparando algo, algo que no sería solo para uno, ni para dos, sino para todos. Una restauración, un regreso. La historia del Génesis no es solo un comienzo, es una semilla. Todo lo que vendría después nace aquí. La creación, la caída, la promesa. 3 momentos que definen todo. Y aunque el ser humano se alejó, nunca dejó de ser buscado, porque el final de esta historia aún no ha sido escrito desde la oscuridad hasta la luz, desde la perfección hasta la caída, desde el Edén hasta el mundo real. El Génesis no es solo el inicio del universo, es el inicio de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestras luchas, de nuestra búsqueda de algo mayor. Y aunque todo comenzó con una palabra, sea la luz, quizás la verdadera historia
Es como esa luz. Sigue buscando brillar en medio de la oscuridad. Y esta vez, la decisión también es tuya.